Si se buscan las aves con el aspecto más raro que puede haber en el planeta, existen algunos especímenes que pueden llegar a relucir en la lista, pero sin pensarlo mucho, solo unas cuantas son lo suficientemente visuales para resaltar entre ellas, siendo la cigüeña picozapato una de ellas que está en las posiciones más altas. Son endémicas del continente africano, en el sur y este, en los países de Sudán, donde tienen su mayor población, los humedales del norte de Uganda, al oeste de Tanzania, en los pantanos del noroeste de Zambia, y en pequeñas poblaciones de Zaire y Ruanda, en terrenos con agua dulce. Cuando los cuerpos de agua son profundos, normalmente buscan lugares con vegetación flotante llamada sud, en llanuras y sobre todo en los lugares donde se encuentra a los peces pulmonados. A pesar de su apariencia de cigüeña, está ligeramente emparentado con los pelícanos para formar su única familia, donde es el único exponente vivo actualmente de este. Son aves altas, con una altura de 110 centímetros a 140, con un peso variado de 4 a 7 kilogramos, con una envergadura que exponen cuando vuelan o se sacuden de hasta 2 metros 60 centímetros, de punta a punta. Su plumaje es de tonalidad grisácea, con las plumas de la cabeza más oscuras, con un pequeño penacho en la región de la nuca. Su principal característica, y por lo que se le denomina pico zapato, es por supuesto su pico, el cual es enorme y bulboso, con la apariencia de un zapato de madera holandés o suecos. Es una estructura de color amarillento que termina en un gancho curvo y agudo, siendo la característica que le proporciona una apariencia un tanto espeluznante. Sus patas son alargadas, también ayudan con su aspecto terrorífico, de color negruzcas, sus dedos alargados para poder apoyarse en el follaje acuático y están divididos sin tener una membrana en ellas, aunque parezca lo contrario. Son animales solitarios, donde solo se les ve en grupos cuando hay escasez de alimento y con su pareja. Normalmente son silenciosas, pero llegan a realizar vocalizaciones estimuladas por otros congéneres. No son aves migratorias siempre y cuando tengan los suficientes recursos para subsistir, volando gran parte del tiempo en búsqueda de su alimento, con su cuello retraído, con un aleteo de 150 movimientos por minuto. Esto para mantenerse suspendidos en el aire, y es uno de los más lentos de las aves, altitudes de 100 a 500 metros. Al caminar lo realizan lentamente con movimientos analizados y pudiendo quedarse quietos durante mucho tiempo en espera que los peces salgan a la superficie a respirar, donde ocupan su visión y la audición como principales sentidos. Se alimentan de peces, siendo principalmente carnívoros, cazando tilapias, peces pulmonados, bagres y otros. Si el agua es poco profunda, estarán paradas en el fondo, sobresaliendo su cuerpo estático en espera, o caminando lentamente, y moviendo sincronizados sus movimientos con el pico. Si es muy profundo, solamente estarán sobre la vegetación, pero tampoco evitan el capturar ranas, lagartos, cocodrilos jóvenes, moluscos y, si lo amerita, carroña. Al cazar lo realizan con un movimiento rápido del cuello, haciendo que lleguen a perder el equilibrio con el movimiento, por lo que necesita balancearse con sus alas. Si llega a fallar, necesita un momento para volverse a equilibrarse, y si llega a sujetar la vegetación, sacude la cabeza para expulsarla. Antes de tragar a su presa, generalmente la decapitan. Es una especie monógama, que se junta con la misma pareja solamente para reproducirse y criar, donde llegan a ser muy territoriales en extensiones que abarcan 3 kilómetros, defendiendo fervientemente sus nidos de cualquier depredador o competidor. Realizan sus nidos en lugares altos o difíciles de acceder, como pequeñas islas, con parte de la vegetación acuática donde ambos padres participan en su construcción, con una superficie de 3 metros de ancho, donde pisotean y limpian la maleza. Su reproducción coincide en temporadas secas. Esto se puede deber a que los cocodrilos se ven limitados en extensión. El ciclo reproductivo puede abarcar de 6 a 7 meses, desde la construcción del nido. La hembra pone 2 o 3 huevos, pero al final solamente sobrevive uno al final del ciclo. Los incuban por un tiempo de 30 días, donde se turnan los progenitores para protegerlos, calentarlos, moverlos y mantenerlos frescos, rociándoles agua que vierten sobre el nido. Lo mismo ocurre con su alimentación, dándoles de comer 3 veces al día al principio y hasta 5 a 6 veces conforme el polluelo vaya creciendo. Sus plumas tardan en crecer en comparación a otras aves, hasta 95 días en emplumar por completo. Ya después comenzarán a aprender a volar, aproximadamente a los 112 días de edad. Después de este punto, las crías serán independientes de sus padres.
Su promedio de vida en estado silvestre llega hasta los 37 años, donde sus principales depredadores son los cocodrilos, que las llegan a capturar cuando comen o crían, pero es muy difícil que otros animales las lleguen a atrapar porque cuando detectan un peligro emprenderán el vuelo. Mientras que en cautiverio es de 35 años, donde tienden a ser bastante dóciles, en contraste a su apariencia, donde se quedan observando atentamente a las personas. Se encuentra bajo el rango de vulnerable por la pérdida de su territorio, diezmando su hábitat y segmentándola, y su captura para venderla, debido a que está entre las 5 aves más deseadas, sobre todo en África, vendiéndose en un precio de $10,000 a $20,000, calculándose una población de 11 a 15,000 individuos. Son difíciles de criar en cautiverio, debido a que prefieren las pequeñas islas para ello, pero si se llegase a conseguir sus requisitos, esto ayudaría a aumentar su población, además de que si se les cría y se tiene un control eficiente, se pueden comercializar para aves de ornato, ayudando a las personas que viven cerca de ellas a mejorar su calidad de vida y a cuidarlas, además de que se podría utilizar su plumaje para realizar artesanías y objetos decorativos. En el turismo de safari, esta ave ayuda a que las personas se interesen por su hábitat y dejando un ingreso, con una mirada pesada y muy penetrante, y junto con su pico, esta ave puede crear pesadillas, pero al contrario, también es muy curioso, eso es el pico zapato. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!